Si abrimos la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 7, vamos a ver el verso 7 y luego el 12 del capítulo 22. Amén. ¿Tienen por ahí? Y así dice la palabra, Apocalipsis 22, 7, dice: miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Y en el verso 12 dice: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Dice así: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Miren que vengo pronto, dice el Señor, dice la palabra. La verdad, hermanos, es que como cristianos debemos de vivir con la expectativa en que Cristo puede venir en cualquier momento. Y creo que estamos viviendo tal vez una época en la historia, y nosotros tal vez estamos viviendo una época donde estamos viendo tal vez cosas proféticas sucediendo alrededor del mundo. Podemos ver persecución, podemos ver la inmoralidad, podemos ver que ahora lo que nosotros consideramos ser bueno, el mundo lo considera ser malo, y lo que es malo ahora lo levantan como ser bueno. Pareciera como si el mundo estuviera al revés. Así es que como cristianos debemos de tener este privilegio, este sentido de urgencia de compartir el evangelio. Cada día alrededor del mundo mueren más de 150,000 personas. Si se meten a Google y buscan esa índice de mortalidad, más de 150,000 personas mueren alrededor del mundo, y muchas de esas personas mueren sin conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y activamente en este tiempo que vivimos y siempre durante el tiempo estamos viendo una batalla espiritual, una batalla por las almas de las personas. Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y hermanos, esa debe de ser nuestra misión como cristianos. Nosotros somos imitadores de Cristo, y nuestro gran cometido debería de ser, es de salir de la iglesia a ir a buscar a aquellos que están perdidos y a traer el mensaje de salvación a través del evangelio. En Romanos 10, 14, 15 dice Pablo: pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y es Romanos 10, 14, 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo escucharán aquí afuera? ¿Cómo escucharán ellos si no hay una voz que les esté predicando? Nosotros hemos sido llamados a ser la sal y la luz al mundo. Que la luz del evangelio sea reflejada a través de nuestras vidas, que la luz del evangelio brille a través de nuestras vidas, con otros, con vecinos, compañeros de trabajo, familia extendida. Pero las estadísticas dicen, hermanos, que solamente el 2% de los cristianos comparte su fe activamente. El 2%. Quiere decir que de 100, ¿cuántas personas? ¿Cuántas? 2. Aunque fuera el 20%, 20 de 100 fueran muy poquitas. Y me pregunto yo a veces, ¿qué sucedería si viniera Jesús en este tiempo con su pueblo y le dieran el reporte? Señor Jesús, aquí es el reporte de los hermanos que están cumpliendo con la gran comisión. Hermanos, este es el mandato más importante que el Señor nos dejó. Dijo: vayan a todo el mundo a compartir las buenas nuevas del evangelio, a compartir el evangelio, o las buenas nuevas en otras versiones, es como lo dice. Entonces, hermanos, esa es nuestra misión, de dejar saber al mundo que Cristo vive, que Cristo aún salva, que Cristo aún restaura, que en Cristo hay esperanza. Porque el mensaje del evangelio es de esperanza. Todos nosotros un día, o la mayoría de nosotros algún día, caminábamos en la oscuridad, y gracias a Jesús ahora podemos caminar en la luz. Alguna vez estábamos caídos, y en Jesús vimos restauración, que Él nos pudo levantar. Todos a lo mejor, y no puedo hablar por todos, pero yo sí sé que yo la eché a perder
más de una vez. Pero le doy gracias a Dios porque servimos a un Dios de esperanza. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Pero no solamente esperanza de restaurarnos aquí en la tierra, pero tenemos esperanza de la vida eterna. La promesa del Evangelio es la vida eterna. Pero ¿por qué? ¿Por qué muchos no predican o muchos no comparten en el Evangelio? Muchos dirán tal vez, bueno, yo no soy evangelista. O muchos dirán, tal vez es el trabajo del pastor o de los líderes de la iglesia. Otros dirán, no lo hago porque tengo miedo. Y tengo miedo a que me rechacen. Y saben que esas son muchas de las cosas que yo pensaba antes. Y a mí principalmente me daba temor. Porque a nadie le gusta ser rechazado. A nadie nos gusta que nos digan que no. Me supongo aquellos hermanos que están aquí, que son casados, si son como yo, antes de proponerle matrimonio a mi esposa, yo estaba temblando de miedo, estaba nervioso. ¿Por qué? Porque no quería que me dijera que no, quería que me dijera que sí. Y nos da, es un temor natural. Entonces nos da pánico a que vayamos a compartir el mensaje y que la gente nos rechace. Hermanos, pero no es nuestro trabajo convertir a personas, hermanos, no es nuestro trabajo salvar a personas, es el poder de Dios para salvación, hermanos. Nuestro trabajo es ir a compartir las buenas nuevas del Evangelio, es de compartir el mensaje de salvación con las personas. Ya de ahí en adelante Dios sabe lo que hace con esa persona. A alguien le pueden compartir el Evangelio o puede estar escuchando de alguien que comparte el Evangelio y lo escuchó y después alguien lo sembró y después 5 años después alguien cosecha lo que sembró. De hecho, hermanos, algunos otros no testifican. ¿Por qué? Algunos otros no testifican porque dicen, bueno, es que me da pena. Digo, wow. Y es posible, hay muchas personas que son introvertidos y otros que somos extrovertidos. A mí no me pueden parar de hablar. Pero digo, ¿cómo es posible que podamos tener vergüenza de un hombre que sacrificó todo, sacrificó su vida para librarnos de la muerte? De alguien que pagó el precio máximo para poder darnos oportunidad de la vida eterna a nosotros. Y el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, más bien es el poder de Dios para la salvación. Si alguien le compartía a unos taxistas allá en San Diego, salía a compartir y le decía, imagínate que tú le debieras al gobierno federal, al IRS, allá en Estados Unidos el IRS es el impuesto sobre la renta, sí. Bueno, significa que tenemos que pagarle al gobierno, ¿verdad? Eso significa. Y le decía, imagínate que le debes $30,000 al IRS, al gobierno federal, y se me quedó, me dice, ¿qué? ¿Usted es brujo o qué? Le digo, no. Dice, yo le debo $25,000 ahorita al IRS. Bueno, le dije, entonces no se tiene que imaginar. Ya sabe cómo está. Pues ahora sí, imagínese esta parte, imagínese que usted ya es llamado y está enfrente del juez. Y el juez le dice, ¿cuál es su nombre? Roberto. Ok, Roberto, si usted no trae el cheque por los $25,000 en los próximos 30 minutos, lo vamos a tener que encarcelar. Pero de repente llega alguien que señor Roberto no conoce y entra a la corte federal y dice, señor juez, aquí traigo la fianza, aquí traigo un cheque por $25,000. Roberto, esa persona tú no la conoces, pero sí te conoce a ti. Y esa persona vendió su carro, hipotecó su casa, todo lo que es precioso para él, para pagar ese cheque. Le digo, Roberto, ¿qué sentirías? Y dice, no, pues mucha gratitud. Mucho amor. Le dije, ¿tú estarías avergonzado de ese hombre? No, yo estaría diciéndole a todo mundo lo que ese hombre hizo por mí. ¿Cuánto más a nosotros la deuda que nosotros teníamos? La deuda del pecado. La palabra dice que la dádiva del pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado es la muerte y separación eterna de Jesús. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de estar emocionados de estar compartiendo lo que hizo Jesús por nosotros? Hermanos, yo vivía en la oscuridad en un tiempo y le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia y compasión sobre de mí, de sacarme de la oscuridad y traerme a la vida. No podemos tener vergüenza de Él. Pero ¿acaso somos tibios? ¿Alguien aquí le gusta una taza de café tibia? A mí no. ¿El café cómo debe ser?
caliente, ¿verdad? Yo creo que si me tomo una taza tibia, yo creo que, y es café, la escupiría, ¿verdad? Pero saben que con el Señor el ser tibio tampoco es una cosa buena. Y vemos en Apocalipsis 3, 15 y 16, dice, porque yo conozco tus obras, sí, Apocalipsis 3, 15 y 16. Y ustedes conocen ese verso, dice, porque yo conozco tus obras, oh, cómo quisiera que fueras frío o caliente. Pero, por tanto, dice en el verso 16, por como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Tienes que arder por mí con pasión. Tienes que estar encendido por mí. No podemos caminar tibiamente. No podemos decir, oh Señor, o venir a la iglesia y levantar las manos, te alabamos, gracias y amén, y seguimos. No, está diciendo, tienes que estar 100%. O si 100% o nada mejor. Pero si estás en medio te voy a vomitar de mi boca. Eso no es algo bueno. ¿Acaso algunos de nosotros nos hemos hecho tibios? ¿Cuántos de aquí son casados? Si levantan su mano. ¿Ok? Wow, la mayoría. Bueno, yo recuerdo ya voy a ajustar 15 años de casado y cuando estaba comprometido hace 16 años, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando estaba comprometido con mi esposa Erika y le hablaba en la mañana, y le hablaba a mediodía, y le hablaba en la tarde, y le hablaba en la noche. Hola, en la noche, ¿cómo estás, mi amor? Y pasaba horas hablando por teléfono. Y ya eran las 11 de la noche. No, cuelga tú. No, cuelga. Creo que me quedé dormido 1 o 2 veces en el teléfono. Pero esa pasión que teníamos y que debemos de tener. Algunos de ustedes tendrán 5 años de casados, algunos 10, algunos 15, 20, 30, 40, no sé cuántos años tengan de casados, pero imagínense esa pasión. Pero imagínense ahora, vámonos hacia el futuro, hasta ahora, 26 de octubre del 2014, ya no estoy en 1997, 98, y mi esposa me manda una carta de amor en el avión. Y yo estoy aquí descansando en mi habitación y la veo la carta y la empiezo a leer y digo, ay, es lo mismo que me dice siempre, ¿verdad? Te amo. Y le hablo por teléfono y le digo, hola, esposa Erika, ¿cómo estás? Bien. Oye, pues recibí tu carta, pero la verdad siempre me dice lo mismo. Y me quedé medio dormido, así es que, bueno, te veo cuando regrese. Adiós. No, sería un insulto para ella, no, al contrario, debemos. Y no me quiero meter en clase de matrimonio, ese es un tema para otro día, pero debemos de estar con ese mismo fuego que teníamos por nuestra pareja, esposo, su esposa, esposa con su esposo. Y cuánto más, nosotros somos la novia del Cordero, cuánto más debemos de tener esa pasión por el Cordero. Cuánto más, recuerden, ahorita estábamos viendo durante la alabanza que allá arriba vamos a estar adorando. Esto es una preparación, esto es una práctica para lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad, adorando a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Yo pienso que si alguien quiere ir al cielo, y alguien quiere entrar por las puertas al cielo, yo pienso que tibio no va a poder entrar. Entonces tenemos que estar encendidos por el Señor. Tenemos que arder por Cristo, pero quiero darles esta mañana 3 claves para encendernos por Dios. Y la primera clave es, hermanos, debemos de tener fe, debemos de tener una gran fe. Y la definición tradicional de la fe está en Hebreos 11:1, ¿verdad? Dice que pues tener fe es estar seguros de lo que se espera y estar convencidos de lo que no se ve. Tenemos fe, en inglés dicen, you have blind faith. Fe ciega, porque no podemos ver, pero tenemos convicción y lo creemos. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios, a su palabra. Pero vamos a ver la fe desde otro punto de vista. En Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Nuestra fe nos debe de dar gozo y esperanza en creer en sus promesas. ¿Cuántos de aquí creen en las promesas del Señor? Amén. Sí, nos prometió la vida eterna. Dios es un Dios de pactos. Entonces yo me alegro de poder servir a un Dios que es justo en cumplir con sus promesas. El príncipe de las mentiras es Satanás, pero Dios es justo. Dios cumple
con sus promesas. Entonces dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz en el creer. Entonces en el creer en sus promesas que Él nos ha dado, debemos de tener alegría. Le dijo a Josué, oye Josué, ¿qué no te he dicho? Que te esfuerces y que seas valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo a donde quiera que vayas. Dijo en el libro de Mateo capítulo 28, verso 20, dijo, porque seguramente yo estaré contigo hasta el fin del tiempo. Yo no sé ustedes, pero yo sí le creo las promesas. Créanme que a veces me da temor viajar a otros países. Vivo muy cómodo donde estoy, pero a veces me ha tocado ir a Guatemala o a Costa Rica o a otros países. ¿Y acaso puedo decir, me voy a quedar en casa, no voy a ir porque tengo temor? No, al contrario, digo, voy a creer en las promesas de Dios. Si de veras soy cristiano, si de veras profeso el nombre de Dios, el nombre de Cristo, y de veras soy sincero, entonces, Señor, voy a confiar en ti. Como dijo Moisés, si tú vas conmigo, entonces yo voy a ir. Que Moisés no estaba muy seguro, yo estoy seguro que él no quería hablar con Faraón, ni de pilón ni podía hablar bien. Entonces, el creer en sus promesas nos va a dar paz. Les voy a dar un ejemplo. Si usted fuera en un avión y viniera una de las aeromosas y le dijera, señor, el avión, o señora, el avión se va a caer, aquí está un paracaídas, póngase este paracaídas, el avión se va a estrellar, en unos momentos se van a tener que lanzar del avión. Yo no sé ustedes, pero para mí, que yo sea uno de los afortunados que tenga un paracaídas, eso me va a dar paz y gozo, que cuando tengan que saltar, lo único que me va a salvar es ese paracaídas. Imagínense que hereden, que hoy les hablara un familiar, les dijeran, acaban de heredar, o el abogado de la familia les dijeran, acaban de heredar $1,000,000. El creer en eso, y algunos de ustedes están sonriendo ahorita, los puedo ver. El creer en eso les va a dar, van a tener una alegría, van a tener una demostración física, van a decir, wow, voy a pagar todas mis deudas. Pero cuán más importante el creer en la promesa de Dios, que es la vida eterna. La verdad, insultamos a Dios cuando nosotros no le creemos sus promesas. Imagínense que Él esté allá arriba y nosotros estemos dudando de las promesas que Él nos ha dado. Número 2, el primero debemos de tener fe. Ya vemos que con la fe vamos a tener paz y gozo en el creer en sus promesas. Número 2, el número 2 es amar a Dios sobre todas las cosas. Y sabemos que en el libro de Marcos, versos 12, 30 y 31, Jesús les dio a los discípulos los dos mandamientos más importantes. Y el primer mandamiento le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si amamos a Dios, entonces debemos de ser obedientes a su palabra. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El amor de Dios en nosotros nos va a quitar el temor. Si nos da temor compartir el evangelio con alguien, ese perfecto amor va a echar fuera todo temor. Otra vez, de los hermanos, hermanas, familias, ¿cuántos de aquí tienen hijos o hijas? ¿Verdad? Amén, gloria a Dios, todos, la mayoría. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes no pondrían su vida en peligro por uno de sus hijos o hijas? ¿Cuántos de ustedes no daríamos nuestra vida por tal de salvarle la de un hijo, mi esposa, o de mi hija o hijo? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia. ¿Cuán más grande es el perfecto amor de Dios para con nosotros? Que Él nos amó tanto. Primero, Él nos amó a nosotros. La pregunta es, ¿amamos realmente a Dios con todas nuestras fuerzas, corazón, alma y mente? Entonces, porque lo amamos, no deberíamos de tener temor de predicar el evangelio, porque ya dijimos, el perfecto amor desecha todo temor que podamos tener. Les voy a hacer una pregunta, les voy a hacer una propuesta, no es de veras la propuesta, pero vamos a imaginar, les voy a hacer una propuesta a todos. Les voy a proponer que me voy a quedar aquí el resto de la semana, de lunes al viernes. Voy a cancelar mi vuelo esta tarde y me voy a quedar el resto de la semana. Y a cada uno de ustedes les voy a dar un desafío, un reto,
que del lunes al viernes salgan en la mañana, de las 7 de la mañana al mediodía, y evangelicen a todas las personas que ustedes puedan, el lunes, martes, miércoles, todas las semanas, al viernes. Pero por cada persona que ustedes evangelicen, por cada persona que ustedes traigan su lista y digan, le evangelicé a tal persona, su nombre, etcétera, les voy a dar $100 a cada uno. Otra vez, otros hermanos, estoy viendo la sonrisa en su cara. Yo no sé, pero yo creo que yo me acostaría súper temprano ahora, me levantaría en la mañana, agarraría mi nota, mi pluma y mi calculadora y mi Biblia, y yo a las 6 de la mañana ya estoy listo para irme. Tal vez muchos lo haríamos, o muchos lo harían. Pero la pregunta difícil que yo haría aquí, ¿acaso amamos más al dinero que a Dios? ¿Acaso por dinero eso nos ayuda a quitarnos más el temor de Dios? Perdón, eso nos ayuda más a quitarnos el temor de nosotros ir a compartir el Evangelio. Hermano, y no lo hago de manera de acusación o hacer sentir a alguien, no lo hago a manera de reflexión, de pensar en que si el dinero nos ayuda a quitarnos el temor, bueno, nosotros no confiamos en el dinero, nuestra confianza está en el Señor. Podemos ver el amor de Dios por nosotros en la cruz, y lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Así lo dice Romanos 5:8, dice, porque Él demostró su amor para con nosotros de tal manera que mientras que nosotros aún éramos pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. Él se sacrificó. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Si amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a perder el temor, hermanos. Vamos a perder ese miedo, esa vergüenza, ese miedo al rechazo, y vamos a tener compasión por aquellos que no conocen a Jesucristo. Y el tercer punto para encendernos por Dios es que debemos de tener compasión. El segundo mandamiento en Marcos 12:31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Piensa en lo que sucedería, piensa en lo que pasaría con aquellas personas que ustedes conocen, familia extendida, vecinos, primos, papá, mamá, abuelo, tío, tía, si mueren inconversos, si mueren sin Jesús. Y esta mañana hablaba el hermano, o comentaban, que viene un fin de semana difícil, ¿verdad? Viene el viernes lo de Halloween, y el día 1 de noviembre, el sábado, el Día de los Muertos. Y podemos ver que son tradiciones pues diabólicas, sinceramente, los debemos llamar por lo que es. El año pasado, en estas fechas, el pastor Noel y yo me acompañó en aquella ocasión también, y estuvimos en Puebla, aquí cerca de aquí, y en un pueblo que se llama Huejotzingo, y el día primero, el Día de los Muertos, tuvimos una conferencia como la tuvimos ayer, aquí, en la iglesia. Pero en la tarde salimos con unos hermanos a caminar y a compartir. Y hermanos, sentía una presión adentro de mi espíritu, el ver todas las procesiones y el ver todos los, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Altares. Eso es lo que hacen en cada casa afuera de la puerta, con los altares venerando a la muerte. Y hermanos, de veras que sentía la presencia del enemigo muy fuerte, pero algo más fuerte que sentía es compasión por esas personas, porque están cegadas. Dice la palabra en Mateo 9:35-36, dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando a los enfermos y toda dolencia. Pero dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Caminan ciegamente por este mundo sin conocer la verdad. Y Jesús nos habló de la verdad, lo podemos ver en Juan 8:31. Dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, yo permaneceré en ustedes. Ustedes serán mis discípulos. Y si ustedes son mis discípulos, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre. Y dice aquí, cuando vio a la multitud, tuvo compasión
de ellas, porque andaban caminando como ovejas desamparadas. Y me recordaba el año pasado de ver a esta gente venerando a la muerte, caminando ciegamente, haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Y ya viene otra vez ese tiempo. Es este próximo fin de semana. ¿Van a salir, hermano? ¿Lo anunciaron que van a salir? Amén. Voy a estar orando por ustedes porque es una labor muy difícil. Pero vamos a hacerlo. Si van a salir a compartir el Evangelio, lo van a hacer con compasión de esas personas. Y muchos tal vez los van a rechazar porque están cegados en su pecado. Lo que están haciendo es idolatría. Eso es. Hermanos, pero los voy a exhortar y a desafiar a que sean fieles al gran mandato del Evangelio de Jesucristo, que es de salir a cumplir con la gran comisión. Imaginen ustedes que la casa de su vecino está en llamas, son las 11, 12 de la noche y ustedes están despiertos todavía. A mí me gusta quedarme a leer, yo no soy una persona que me gusta levantarme temprano, aunque lo hago porque lo tengo que hacer, pero me gusta leer ya que se acuestan mis niños y todo. Imagínense que están leyendo o lo que sea y se dan cuenta que la casa del vecino está en llamas, engolfada en llamas, y hay una familia ahí de 5, 6 con niños. ¿Qué hombre o qué persona no llamaría a los bomberos inmediatamente? O iría a la casa a tocar y alertarlos o romper una ventana tal vez y decir ¡fuego! ¡Fuego! Creo que la mayoría, o si es una dama, tal vez despertaría a su esposo o llamaría a las autoridades. Algo. Creo que todos tuviéramos compasión por una familia. En Judas 1:23 dice, sálvenlos, dice, arrebátenlos del fuego, dice, compadézcanse de los demás. Está hablando literalmente de salvar a la gente de la ira venidera. Y sin embargo vemos a la gente engolfada en fuego aquí. Y se va a exagerar esto este fin de semana cuando es el punto más importante para ellos, que están venerando a la muerte y sin saberlo a Satanás mismo. Tomen un momento para ver a su alrededor, en su comunidad, abrir los ojos y vean lo que está sucediendo. Y hermanos, los exhorto a que ustedes vean con los ojos de Cristo, vean con compasión por las personas. Nosotros aquí adentro de la iglesia, gracias a Dios, nosotros conocemos la verdad. Amén. Conocemos a Jesús como Señor y Salvador, que Él murió para pagar por nuestras transgresiones. Nosotros lo conocemos. Nosotros ya hemos sido hechos libres. Jesús en la cruz venció a la muerte, venció al pecado. Amén, nosotros. Pero allá afuera ellos no. Y Jesús también murió por ellos, los que están allá afuera. Y los que van a estar en procesiones o se están preparando esta semana para todo lo que hacen, ellos no saben eso. Por eso, hermanos, mi exhortación es, hay que salirnos afuera de las 4 paredes de la iglesia y hacer saber que Jesús vive y que Jesús salva. Les diría, hermanos, que el propósito de la iglesia es de ser testigos para Jesucristo. Así nos lo dijo en Hechos 1:8. Dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán mi poder. Entonces ustedes serán mis testigos. Dijo, primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Jerusalén para nosotros, ¿dónde es? Aquí donde vivimos. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen mucha familia extendida. Ahí es donde debemos de empezar. Y no lamentarnos un día de decir, no le compartí a mi tía, se murió mi tía, se murió mi primo y no le compartí del Señor. Y después aquí en Coajimalpa, en el DF, y también en Judea y en Samaria y hasta donde el Señor los lleve a ustedes. En Marcos 16:15 dijo, en Marcos 16:15, y en Mateo 28 podemos recibir la gran comisión. Marcos 16:15 dijo, vayan a todo el mundo y prediquen las buenas nuevas del Evangelio. En Mateo 28, 19 y 20 también vemos el mandato y dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dijo, enséñenles a hacer y a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y seguramente estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Esa es nuestra misión, hermanos. De ir a ser discípulos a otros, de traerlos de la oscuridad y traerlos a la luz, de mostrarles la compasión del Evangelio. Debemos de estar
predicándole, debemos de estar alertando, esa es la palabra, hermano, disculpe. Debemos de estar alertando a la gente que Dios ha establecido en que va a juzgar al mundo con justicia. Que todos hemos, de acuerdo a Hebreos 9:27, ha sido establecido para todo hombre morir una vez y después pasar al juicio. En Hechos 17:30 y 31 dice que Dios ha llamado a toda persona en todo lugar arrepentimiento, porque un día Él va a juzgar el mundo con justicia con aquel que Él ha apuntado, que murió y resucitó al tercer día. Eso es lo que debemos de estar alertando a la gente. Y debemos de tener como iglesia un gran sentido de urgencia en hacerlo, hermanos. En Estados Unidos, y me supongo aquí también, en México, cuando uno va en la vialidad pública manejando, cuando viene un vehículo de emergencia, ya sea detrás de nosotros o enfrente de nosotros, ¿qué debemos de hacer? Darle paso, ¿verdad? Viene una apagadora, viene una patrulla de policía, un bombero o un carro de emergencia, debemos de darle paso. Hermanos, ¿por qué? Porque en Estados Unidos es una ley, ¿aquí en México es ley eso o es? No existe como ley, pero la gente lo hace por costumbre. Sí, como ley sí, pero no se hace. Oh, ok, es ley pero no se hace, ok, entendido. En Estados Unidos es ley y la gente sí lo hace porque así los multan si no. La mayoría lo hacen por lo menos por ser conscientes, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque la vida de personas está de por medio. En ese momento es una emergencia, vienen con las sirenas y van manejando mucho más rápido que los demás carros y quieren llegar al lugar donde está el problema o el accidente, lo que haya sucedido. Hermanos, como iglesia nosotros debemos de darle prioridad al vehículo de emergencia del evangelismo. Claro que debemos de tener al grupo de los jóvenes, de las parejas, de los niños. Y debemos de tener diferentes ministerios, hermanos. Pero la vida, las almas de las personas están en peligro porque cada día mueren personas, hermanos. En el libro de Marcos, capítulo 1, del 40 al 45, todos ustedes conocen la historia del leproso que vino a Jesús a pedirle a pedirle sanidad. Y fue el leproso y le dijo, Señor, si quieres, sáname. Y Jesús, ¿qué le dijo? Sí quiero. Eres sano ahora. Pero después le dijo algo muy importante, le dijo, no vayas a decirle esto a nadie. Eso fue lo que le dijo, no digas a nadie. Le dice, ve a tu sinagoga y con el sacerdote y ve con él, pero no le digas a nadie. La lepra, hermanos, era una enfermedad de muerte, no había ningún medicamento para curar la lepra, era una condenación de muerte. De hecho, pues tenían que vivir fuera de la ciudad, ¿verdad? Vivían en las cuevas y tenían que estar tapados y estaban separados de la sociedad. Y me imagino este hermano o este hombre que Jesús lo sanó y Jesús le dijo que no dijera nada. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué hizo este hombre? Si han leído se fue y dijo, ¡wow! Ven lo que ha hecho este hombre. ¿Qué no saben? Soy Juan. No dice quién era. Yo le puse el nombre de Juan, no, pero regresó y soy yo, Juan. ¿Cuál? Pues no era irreconocible, porque antes era reconocible, pero ahora ya estaba sano y podían ver su cara y todas sus facciones y todo sano. ¿Cómo no iba a ir a decir lo que el Señor había hecho por él? Ahora, hermanos, les sugiero que nosotros tenemos dos cosas en común con este hombre. Ambos fuimos dado un mandato y ambos, fuimos sanados de algo y ambos fuimos dado un mandato. A este hombre fue sanado de la lepra y Jesús le dijo que no dijera a nadie. Nosotros, hermanos, hemos sido sanados de una enfermedad mucho más grave que es el pecado, en el cual la condenación es la muerte y la separación eterna con Jesús. Y además nos dio el mandato más importante. A nosotros nos dijo, vayan a todo el mundo y prediquen las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. Nuestra sanidad fue mucho más grande que la sanidad que se le dio a ese hombre leproso. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no debemos de tener esa emoción, ese fuego por Dios, estar encendidos por Él, de predicar y de compartir al mundo? Miren lo que Jesús hizo por mí. ¿Te acuerdas? ¿Quién era yo? Yo bebía, hacía esto, lo otro, me enojaba, maldecía. Pero Jesús me sanó y me limpió y ahora soy hecho nuevo, hermanos. ¿Cuánto más nosotros no debemos de compartir el Evangelio?
En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Dijo Jesús, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas, hermanos? Pues ya lo sabemos, que hemos sido sanados, hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Al igual que el hombre leproso, él recibió sanidad a través de la gracia de Jesús. Es decir, él tenía una enfermedad, nuestra enfermedad es el pecado y nuestra cura es el Evangelio, hermanos. Si tenemos fe y creemos las promesas de Dios y si amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a ser obedientes, vamos a tener compasión por los perdidos, vamos a salir a compartir el Evangelio, hermanos. Eso es nuestra misión. No saben qué tan importante es que estemos predicando el Evangelio de Jesucristo en este tiempo, hermanos, en que la inmoralidad, la maldad y todo tipo de maldad está suelta en este mundo. Enseñándole a nuestros hijos en las escuelas, al menos en Estados Unidos, enseñándoles mentiras como la evolución, tratando de indoctrinar a nuestros hijos que el homosexualismo está bien, es una familia alternativa, hermanos. Y si piensan que esas cosas no vienen aquí, créanme que poco a poco esas cosas van a llegar aquí a México. Y si nosotros no empezamos por nuestra propia familia a compartirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia acerca de la verdad del Evangelio, hermanos, esa plaga va a venir aquí. ¿Dónde estamos? Porque el mundo ha llegado a tal grado de esta maldad en que ahora es aceptable matar a un bebé en el vientre, porque el aborto es lo que es. Pónganlo como quieran. En Estados Unidos lo ponen bonito y dicen, no, es la decisión de la mujer, es su cuerpo. Donde decir, ¿por qué juzgas a un hombre que ama a otro hombre? Que no es amor, que Dios no es amor. Porque ha llegado hasta ese punto la maldad. Mi pregunta sería, ¿dónde está la iglesia? Los últimos 50, 60 años en Estados Unidos, ¿dónde estaba la iglesia? Aquí pudiéramos decir, ¿dónde estamos, hermanos, la iglesia? Que nosotros no estamos siendo una voz para Jesucristo y en hablar por las cosas que están mal. Dijo, deben de ser la sal y la luz al mundo. Debemos de levantarnos y hablar cosas, en contra del aborto. Debemos de hablar en contra de la evolución. Debemos de hablar en contra del homosexualismo y nos debemos de parar en la palabra de Dios y traer la luz del Evangelio a aquellos que no conocen a Jesucristo, hermanos. Y tengan ánimo, hermanos, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé, pero yo sí tengo fe en las promesas de Dios. Y si estoy aquí, hermanos, esta mañana, es porque Dios me prometió estar conmigo. Y estuve enfermo, llegué el viernes y ayer en la mañana enfermo. Dios me permitió estar bien durante el tiempo del seminario. Anoche me vi muy mal, no estaba seguro si iba a poder predicar sinceramente esta mañana. Pero cuando me acosté le dije, Señor, tú me trajiste aquí, así es que tú me vas a dar fortaleza, me vas a dar sanidad. Y hermanos, aquí estoy ahorita. Si no les dijera cómo estaba enfermo, tal vez ustedes no se dieran cuenta que estaba enfermo. Amén. ¿Cuántos de aquí aman a Dios esta mañana, hermanos? Confiamos en sus promesas. Hermanos, tengan compasión por los perdidos. Vayan a predicar las buenas nuevas del Evangelio, porque Cristo aún es fiel para sanar, aún es fiel para restaurar, para perdonar, para rescatar y para salvar a los perdidos. Y mi oración para finalizar es la misma oración que podemos encontrar en el libro de Mateo. Dijo Jesús, la cosecha es grande, pero son pocos los obreros. Eso fue lo que dijo. Por tanto, les dijo, oren al Dios de la cosecha para que envíe a más obreros a sus campos. Y mi oración es, Señor, esta mañana oro, Señor, para que tú envíes a más obreros a los grandes campos de México DF, a la gran cosecha aquí en Coajimalpa también, Señor. Esa es mi oración, hermanos.